En 1977, el gobierno de México lanzó lo que describió públicamente como la operación antidrogas más ambiciosa de su historia. Le pusieron un nombre que sonaba a fuerza, a decisión, a victoria inevitable: Operación Cóndor. 10.000 soldados desplegados en zonas de montaña, decenas de helicópteros, aviones de la Fuerza Aérea, agentes y asesores de la DEA estadounidense, y los herbicidas más potentes que existían en aquella época, rociados desde el aire sobre miles de hectáreas de sierra. Todo eso se movilizó hacia el noroeste de México, hacia el corazón de lo que ya entonces se conocía como el Triángulo Dorado, las montañas que comparten Sinaloa, Chihuahua y Durango, con una misión declarada: acabar con el narcotráfico de raíz, destruir las plantaciones, dispersar a los capos, entregar a los gobiernos de México y Estados Unidos una victoria que ambos necesitaban urgentemente. Lo que siguió no fue una victoria. Lo que siguió fue una de las páginas más oscuras, más silenciadas y menos contadas de la historia moderna de México. Una historia en la que los más perjudicados no fueron los narcotraficantes, fueron los campesinos. Para entender por qué ocurrió lo que ocurrió en esas montañas, hay que retroceder algunas décadas. El cultivo de amapola y marihuana en la sierra sinaloense no era un fenómeno nuevo en los años 70. Tenía raíces profundas que se remontaban al menos a la Segunda Guerra Mundial, cuando el propio gobierno de Estados Unidos había incentivado la producción de opio en México para abastecer de morfina a sus tropas en combate. Cuando la guerra terminó, los cultivos no desaparecieron, quedaron y fueron creciendo de forma sostenida durante 2 décadas, integrados en la economía informal de una región que el Estado mexicano había abandonado casi por completo en términos de infraestructura, servicios básicos y alternativas económicas. Para miles de familias campesinas que vivían a más de 1.000 metros de altura, en comunidades sin carretera, sin hospital, sin escuela digna, la gomilla, la goma de opio extraída de la amapola, y la marihuana eran prácticamente la única manera de generar ingresos. No era ideología, era supervivencia. Durante décadas, este sistema funcionó en una especie de equilibrio oscuro. Las autoridades mexicanas miraban hacia otro lado o participaban directamente en los beneficios del tráfico. Los capos de la época, figuras regionales como Pedro Avilés Pérez, conocido como el León de la Sierra, operaban con una visibilidad que habría sido imposible sin algún nivel de tolerancia institucional. Era un secreto que todo el mundo conocía y nadie nombraba en voz alta. Pero a principios de los años 70, esa tolerancia empezó a costarle muy cara a México. Richard Nixon había declarado la guerra a las drogas desde Washington, convirtiendo el combate al narcotráfico en una prioridad de política exterior norteamericana. Y en 1969, para demostrar la seriedad de esa postura, Nixon ordenó la Operación Intercepción, el cierre total de la frontera terrestre entre México y Estados Unidos durante semanas. El impacto económico fue brutal. Las exportaciones mexicanas quedaron paralizadas, el turismo colapsó. El gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz recibió el mensaje con total claridad: Estados Unidos podía presionar a México de formas que nadie estaba dispuesto a ignorar. A partir de ese momento, la narrativa oficial cambió. México empezó a presentarse como un aliado activo en la guerra contra las drogas. Se crearon nuevas unidades policiales, se firmaron acuerdos de cooperación con la DEA, se entrenó a pilotos y agentes con apoyo norteamericano, y a mediados de los años 70, bajo la presidencia de Luis Echeverría, comenzaron los primeros operativos de fumigación aérea sobre la sierra sinaloense. No eran todavía la Operación Cóndor, pero eran su ensayo general. La operación formal arrancó en enero de 1977, ya con José López Portillo en la presidencia. El despliegue fue impresionante en términos numéricos. Según distintas fuentes de la época, se movilizaron más de 10.000 efectivos entre militares, agentes de la Policía Judicial Federal y personal de la Dirección Federal de Seguridad. Se desplegaron 39 aviones, más de una docena de helicópteros grandes con capacidad para 15 personas, otros 14 helicópteros más pequeños y varios aviones Cessna equipados con sistemas de fotografía aérea para identificar y catalogar los plantíos desde el aire. La DEA participó de forma directa desde el primer día, con pilotos propios que sobrevolaban las áreas de cultivo y transmitían coordenadas a los coordinadores mexicanos en tierra. Era, al menos sobre el papel, la operación antidrogas más grande que se había montado en el continente americano hasta ese momento. El arma principal no fue el fusil, fue el herbicida. Los encargados de la operación eligieron como agente químico principal el paraquat, un herbicida de toxicidad extremadamente alta que los militares estadounidenses habían utilizado en Vietnam como parte de programas de destrucción de cultivos enemigos. Cuando esa guerra terminó, quedaron enormes excedentes de paraquat almacenados. Según versiones que circularon en la prensa especializada de la época, buena parte de esos excedentes fue redirigida hacia México y Venezuela precisamente para operaciones como esta.
También se usaron gramoxone y el compuesto de MA6, diseñado específicamente para destruir plantaciones de amapola. La táctica era sencilla en teoría. Los aviones identificaban los cultivos, los helicópteros fumigaban, y los soldados bajaban a tierra para confirmar la destrucción y detener a quien encontraran en las inmediaciones. En los primeros informes oficiales todo funcionaba según el plan. El gobernador de Sinaloa, acompañado del alcalde de Culiacán, declaró ante la prensa nacional, apenas 4 meses después del inicio de la operación, que el narcotráfico había sido abatido en su totalidad en el estado. Era abril de 1977. Las noticias que llegaban desde la sierra contaban otra historia. Lo que ocurría en el suelo mientras los helicópteros fumigaban desde arriba no aparecía en los comunicados oficiales. Había que buscarlo en los testimonios de sobrevivientes, en los archivos del Colegio de Abogados de Culiacán, en las denuncias que algunos periodistas valientes recogieron desafiando la narrativa del gobierno y en los estudios académicos que investigadores mexicanos comenzarían a publicar décadas después, cuando el tema ya no era tan peligroso de abordar. Lo que esos testimonios revelan es perturbador. Cuando las tropas descendían a las comunidades serranas, no siempre encontraban narcotraficantes. En muchos casos encontraban exactamente lo que había en esas montañas desde siempre: familias campesinas que llevaban generaciones viviendo de la tierra, familias que sí, en muchos casos cultivaban amapola o marihuana porque era la única forma de pagar las deudas, de comprar comida, de sobrevivir al invierno, pero también familias que no tenían ninguna relación directa con el tráfico y que simplemente vivían cerca de donde alguien más sembraba. Las detenciones arbitrarias se convirtieron, según distintas fuentes, en práctica sistemática durante la operación. Hombres levantados sin orden judicial, sin identificación de los agentes que los detenían, sin comunicación a sus familias sobre su paradero. El presidente del Colegio de Abogados de Culiacán, de aquella época, Carlos Morán Cortés, documentó públicamente múltiples casos de personas muertas a consecuencia de los golpes recibidos durante su detención. José Isabel Burgos Soto murió así. Raúl Román Anguiano también. Otros no aparecían para contar su historia, simplemente desaparecían, y sus familias nunca recibían explicación alguna. Entre los testimonios más detallados que han quedado registrados está el de Avelina Cázares Aispuro, una campesina de 40 años del ejido Los Huizaches, en la sindicatura de Costa Rica, Sinaloa. Fue detenida el 6 de septiembre de 1978 por agentes que iban vestidos de civil. Según su propio relato, la agarraron en el campo cuando regresaba a su casa con una vaca. La golpearon en el lugar mismo de la detención, insistiendo en que su nombre era María cuando ella se llamaba Avelina, y la trasladaron a Culiacán, donde fue mantenida encerrada en un cuarto inundado de agua durante todo el día. Su caso, documentado por investigadores académicos, no fue una excepción. Fue un ejemplo entre decenas. Las violaciones a mujeres de las comunidades serranas también aparecen en los registros de la época, aunque con mucha menos frecuencia que otros abusos, probablemente porque la vergüenza y el miedo a represalias hacían casi imposible denunciarlas. El periodista y cronista José Ángel Gómez Mora, que cubrió la operación para la radio local y habló directamente con habitantes de la sierra, recoge en sus testimonios el caso de una anciana de la comunidad La Higuerita en silla de ruedas que fue levantada en vilo por militares y tirada al suelo. Tenía más de 70 años, no era traficante de nada. El saqueo de viviendas fue otra constante que aparece repetidamente en los relatos de la época. Soldados o agentes que ingresaban a las casas buscando armas o drogas y salían llevándose lo que encontraban de valor. En un mineral del municipio de Cozalá, en reiteradas ocasiones, según testimonios recogidos por investigadores, el ejército torturó a los varones del poblado acusándolos genéricamente de esconder armamento, sin que nadie presentara cargo formal alguno. Lo que hace esta historia todavía más oscura es la dimensión del desplazamiento que provocó. Según el investigador del Universal que documentó el tema años después, la Operación Cóndor causó la desaparición de aproximadamente 2.000 pequeños poblados rurales de la sierra sinaloense. Comunidades de 5 a 20 viviendas que simplemente dejaron de existir cuando sus habitantes huyeron, empujados por el miedo a las tropas, por la destrucción de sus tierras o por la contaminación de sus fuentes de agua. Las estimaciones sobre el número de desplazados varían. Algunas hablan de 10.000 personas, otras elevan la cifra hasta 35.000. Lo que parece consistente en distintas fuentes es que fue un éxodo masivo y repentino que transformó para siempre la demografía de la sierra. Esas familias no regresaron, llegaron a las periferias de Culiacán, de Guamúchil, de Guasave, de Mazatlán, llegaron sin nada, sin papeles, sin dinero, sin redes de apoyo urbano. Se instalaron en los márgenes de las ciudades en casas de lámina y cartón. Algunos siguieron hacia Guadalajara, otros cruzaron al norte hacia Estados Unidos. Décadas después, investigadores que visitaron la Sierra Sinaloense encontraron 1.400 comunidades, de las cuales solo 6 tenían más de 500 habitantes. Ninguna llegaba al millar.
Un exalcalde de la zona le dijo a La Jornada: en 2009, 32 años después de la operación, tenemos miedo de que eso vuelva a pasar. Y mientras las comunidades desaparecían, el veneno seguía cayendo del cielo. El paraquat no es un herbicida que se disuelva rápidamente. A diferencia de otros compuestos que se degradan en días o semanas, el paraquat puede persistir en el suelo y en el agua durante mucho más tiempo, y su toxicidad es letal incluso en dosis bajas para los seres humanos. La fumigación aérea, por su propia naturaleza, no puede ser quirúrgica. Los helicópteros rociaban sobre áreas identificadas desde el aire, pero el viento movía el herbicida, los márgenes nunca eran precisos, y los campos de maíz, los huertos, los nacimientos de agua quedaban expuestos de la misma forma que los plantíos de amapola. En marzo de 1978, el secretario de Salud de Estados Unidos, Joseph Califano, hizo una declaración pública que causó revuelo. Advirtió a los consumidores de marihuana de su país que la droga que llegaba desde México podía estar contaminada con paraquat y que su consumo representaba un riesgo de intoxicación pulmonar grave. En California se reportaron casos reales de personas que habían desarrollado síntomas severos tras fumar marihuana de procedencia mexicana. El gobierno de México respondió negando que existiera ningún problema. Las investigaciones independientes nunca llegaron a una conclusión definitiva sobre el alcance real de la contaminación, pero lo que quedó fuera de toda duda es que el paraquat había afectado mucho más que los plantíos. Había afectado el agua, los cultivos legales y la salud de personas que no tenían ninguna relación con el narcotráfico. Hay otro elemento en esta historia que casi nunca aparece en las versiones oficiales: el papel de la Brigada Blanca. Este grupo especial, creado formalmente para combatir a organizaciones guerrilleras que operaban en México durante los años 70, fue desplegado también en el contexto de la Operación Cóndor. La Brigada Blanca era, según múltiples investigaciones, una unidad de represión que operaba al margen de cualquier control legal. Sus métodos incluían allanamiento de domicilios sin orden judicial, fabricación de delitos, tortura sistemática y desaparición forzada. El responsable que insistió para que sus comandantes establecieran contacto con los narcos sinaloenses era, según un exagente de la DF, ese convertido en testigo protegido en Estados Unidos, nada menos que Miguel Nazar Haro, el director de la DFS, al que años después se acusaría de una larga lista de crímenes de Estado que incluían desapariciones forzadas, secuestros y torturas durante los gobiernos de Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo. La mezcla era explosiva, una operación supuestamente antidrogas, con métodos de contrainsurgencia, dirigida en parte por personas cuya relación con los propios traficantes era cuando menos ambigua. Y entonces llegó la noche del 15 de septiembre de 1978. El comandante Luis Guaracha López, cuya autobiografía inédita obtuvo el Sol de Sinaloa décadas después, se enfrentó esa noche a tiros con Pedro Avilés Pérez, el León de la Sierra, el narco más importante de Sinaloa en aquella época. En ese enfrentamiento, Avilés Pérez perdió la vida. Pero lo que el comandante Guaracha descubrió durante el operativo fue algo que ningún comunicado oficial mencionó jamás. Los guardaespaldas de El León de la Sierra portaban credenciales de la Dirección Federal de Seguridad. El aparato del Estado que supuestamente combatía al narco lo estaba protegiendo. Este dato, que investigadores y periodistas han ido reconstruyendo durante años a partir de testimonios y documentos fragmentarios, representa lo que algunos llaman el primer gran pacto documentado entre el Estado mexicano y el narcotráfico moderno. No fue el último, fue el modelo. En la segunda mitad de la década de 1970, tres narcos relevantes de la época, Pedro Avilés Pérez, Ernesto Fonseca Carrillo y Eduardo Fernández Juárez, se habían reunido en un hotel de Culiacán con comandantes de la Policía Judicial Federal y de la DFS. La reunión no fue clandestina. Fue, según distintas versiones, casi institucional, una negociación entre las organizaciones criminales y los aparatos de seguridad del Estado sobre las reglas del juego, quiénes operaban, bajo qué condiciones, con qué protección. La Operación Cóndor no rompió ese acuerdo. En muchos sentidos lo formalizó. Cuando la muerte de Avilés Pérez dejó un vacío en la cúpula del narco sinaloense, los nombres que lo ocuparon son los que cualquier seguidor de la historia del crimen organizado mexicano reconocerá de inmediato. Miguel Ángel Félix Gallardo, que ya había construido una red de relaciones políticas y policiales que muy pocos podían igualar. Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, con décadas de experiencia en el negocio. Y Rafael Caro Quintero, más joven, más agresivo, dispuesto a escalar los métodos de violencia a niveles que sus predecesores no habían necesitado. Estos tres hombres no fueron destruidos por la Operación Cóndor. La Operación Cóndor fue, en muchos sentidos, el caldo de cultivo en el que crecieron, porque cuando la presión militar destruyó la economía gomera de la sierra, cuando el paraquat envenenó los cultivos de amapola y la represión dispersó a los campesinos, el negocio no desapareció, se transformó. La goma de opio dejó de ser la mercancía principal.
Era demasiado visible, demasiado ligada a un territorio específico, demasiado vulnerable a la fumigación aérea. En su lugar, llegó algo mucho más lucrativo, mucho más compacto, mucho más difícil de detectar y eliminar: la cocaína, que empezaba a fluir desde Colombia hacia el mercado norteamericano en cantidades cada vez mayores y que necesitaba rutas de tránsito que los colombianos no podían manejar solos. México, con su extensa frontera con Estados Unidos, con sus puertos, con sus carreteras y con sus redes ya establecidas de corrupción institucional, era el socio perfecto. Félix Gallardo entendió esto antes que nadie. Mientras la Operación Cóndor fumigaba amapola en la sierra, él estaba tendiendo los hilos de lo que en los años 80 se convertiría en el Cártel de Guadalajara, la primera organización criminal verdaderamente federal en México, con operaciones en múltiples estados, relaciones con funcionarios en los niveles más altos del gobierno y control sobre las rutas de cocaína que conectaban a los colombianos del Cártel de Medellín con el mercado estadounidense. Del Cártel de Guadalajara, cuando fue desarticulado a finales de los años 80, tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, surgieron directamente el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Tijuana y el Cártel de Juárez. Todos los grandes cárteles que han ensangrentado México durante las últimas 4 décadas tienen sus raíces genealógicas en ese momento, en esa sierra devastada, en ese vacío que dejó la Operación Cóndor. ¿Qué quedó entonces de la gran victoria que el gobierno anunció en la primavera de 1977? Quedaron 2.000 comunidades borradas del mapa. Quedaron miles de familias dispersadas a las periferias de ciudades que no estaban preparadas para recibirlas. Quedó una sierra contaminada por herbicidas militares. Quedaron decenas de muertos y desaparecidos cuyos nombres nunca aparecieron en ningún comunicado oficial. Quedó el primer pacto documentado entre el Estado y el narco mexicano moderno. Y quedaron, fortalecidos y reorganizados, los hombres que construirían los cárteles que todavía hoy, casi 50 años después, siguen siendo uno de los problemas más graves y más irresolubles que enfrenta México. El investigador Óscar Báez lo resumió con una claridad que pocas veces se encuentra en el lenguaje académico. Los más perjudicados con la Operación Cóndor no fueron las principales cabezas del negocio, fueron los campesinos que fueron torturados, encarcelados o desplazados de sus comunidades de origen. Eso es lo que la historia oficial no cuenta: que la guerra contra el narco, al menos en ese primer capítulo, la perdieron exactamente las personas que menos tenían que ver con el narco, y que los que más tenían que ver con él no solo sobrevivieron, sino que salieron más poderosos, más ricos y mejor conectados con el Estado que supuestamente los combatía. La sierra sinaloense sigue ahí, las montañas del Triángulo Dorado siguen siendo las mismas, pero las comunidades que las habitaban durante generaciones, en su mayoría, ya no están. Y los que llegaron a ocupar ese espacio vacío después de 1977 no eran campesinos, eran los herederos de lo que la Operación Cóndor no supo o no quiso destruir.